Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este espacio donde el día de hoy pues platicaremos de un tema bastante interesante como es la adicción a los videojuegos. Recientemente la Organización Mundial de la Salud informó, ¿no?, que la adicción a los videojuegos pues entra en este catálogo de una enfermedad mental. Y para ello pues está aquí con nosotros Verónica Pérez Chávez. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana de Torreón, psicóloga, con una especialidad en psicoterapeuta familiar y es doctora también en psicología clínica. Vero, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Y también está Enrique Soto Cervantes. Él es estudiante de la carrera de comunicación y usuario de los videojuegos, quien también estará aquí con nosotros para platicar un poco de su experiencia. Enrique, muchas gracias. Hola Paco, gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿no? Preguntarle a Vero, a nuestra psicóloga, pues qué significa, ¿no?, el hecho de que los videojuegos sean ya catalogados como una adicción y que entren a esta categoría de enfermedad mental. Claro. Fíjate que dentro de la clasificación que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, Norteamérica, de trastornos mentales, todavía en el manual no entra como una adicción. Está catalogada como estas conductas que todavía requieren de más investigación. Okay. Entonces está en el manual todavía como estos pues conductas que requieren más tiempo de investigación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir ese comunicado en donde ya determinó. De hecho, el año pasado, en octubre me parece, se diagnosticó el primer caso en España de un chico adolescente, porque la población infanto-juvenil es la que principalmente se ve afectada en sus diferentes ámbitos socioemocionales. Estamos hablando principalmente del pensamiento, del afecto y del comportamiento. Uh-huh. Entonces, cuando se alteran estas tres áreas, es cuando se puede decir que hay un trastorno, ¿no?, mental. ¿Sí? En el caso pues de los videojuegos, lo que argumenta la Organización Mundial de la Salud, y ya para empezar a hacer estos diagnósticos, es que definitivamente el patrón de uso, que ya es un patrón de abuso en muchos casos, pues está limitando el comportamiento social, está limitando el comportamiento de creatividad y sobre todo la cuestión afectiva de los muchachos y de los niños. Sí. Entonces, por eso ya determinaron que sí entra como un trastorno. ¿Y tú qué tanto ves estos casos en la actualidad? Fíjate que yo creo que el factor detonante es la pandemia. Sí. Creo que el factor pandemia causada por el coronavirus llevó a la población a replegarse a sus casas y que los niños no pudieran tener ni los adolescentes estas actividades de esparcimiento sociales propias de la edad en las calles o en los parques deportivos y demás, y entonces no les quedó otro más que concentrarse en los dispositivos electrónicos, lo que incrementó, esto incrementó. Uh-huh. Entonces lo que venía investigándose como puede ser porque sí, pero pues los niños salían a jugar al fútbol, se iban a nadar, entonces decían, no, entonces no, porque siguen haciendo sus actividades y no está entorpeciendo esta parte pues de la vida social, sí, del niño, del adolescente. Pero ahorita, después de 2 años de confinamiento, porque apenas medio empezamos a salir, pues ya los chavitos no quieren salir. Eso sí es una realidad, eso sí nos está llegando al consultorio. Los chavitos ya no quieren salir, ya estamos mejor en la casa. Es más, ni al cine, ya aquí contratamos la película en la casa, o sea... ¿Chavitos de qué edades? Pues niños y adolescentes. Uh-huh. Niños y adolescentes que ya sus papás están batallando para, vamos al fútbol, vamos a esto. No, mejor me quedo aquí en la casa. Sí, algunos por miedo a enfermarse, algunos niños, pero porque también ya encontraron
¿Por qué entra? Fíjate, porque entra como un patrón de trastorno mental, porque lo que se ha descubierto, al menos en lo que es la ciencia médica, es que el estar expuesto al videojuego detona los sistemas de recompensa neuronales, como ocurre con una sustancia, como ocurre con el azúcar o como ocurre con alguna otra sustancia adictiva, ¿verdad? Sí. Alguna droga. Entonces, esos mismos sistemas de recompensa se activan en el cerebro y entonces de tal manera que ¿en qué lo notamos? En que el niño o el adolescente pasa muchas horas jugando el juego y cuando tú le dices que deje de hacerlo, su afecto, es decir, su respuesta afectiva es de intolerancia, es de irritabilidad, ¿sí? Y además eso encarece sus relaciones interpersonales. Uh-huh. Entonces, eso es como que lo que está determinando sí. que se considere como un trastorno mental. Uh-huh. Digamos que podría para los especialistas resultar complejo, ¿no?, esta línea de en qué momento es un pasatiempo y en qué momento pasa ya al grado de adicción. ¿Cómo podríamos aterrizar esto? En el patrón de uso. Uh-huh. Dicen los especialistas médicos que el tiempo de exposición a un dispositivo, los neurólogos sobre todo, de un menor, tendría que ser no máximo de 2 horas. Entonces, si el niño ya está más de 2 horas y luego cuando le dices, pues ya es hora de que hagas tarea, ya es hora de que te bañes, ya es hora de que vengas a cenar, y el niño sigue pegado al dispositivo y además se enoja, uh-huh. entonces ya tenemos un problema, claro okay. que sí. Sí, hay niños, hay adolescentes que a lo mejor pueden estar 3 horas, que rebasa el tiempo como considerado como uh-huh. aceptable o adecuado, pero que bueno, no te presentan este estilo de respuesta. Claro. Bueno, pues podría ser, es como ir al cine y ver una película larga de 3 horas, bueno, uh-huh. ok. Pero ya cuando el patrón es diario, ¿verdad? Y tu única forma de obtener como satisfacción será el videojuego, uh-huh. pues entonces sí, ya se puede considerar claro. un problema de adicción. Uh-huh. Perfecto. Enrique Soto, estudiante de la carrera de comunicación, joven. ¿Cuántos años tienes, Enrique? 21 años. Cuéntanos un poco tu experiencia con los videojuegos. ¿Te sientes un poco identificado con lo que nos expone en estos momentos la psicóloga Verónica Pérez? Sí, cuando me enteré de la noticia, pues fui a revisarla, ¿no? Y sí es muy interesante porque yo noto que sobre todo en etapas más tempranas, como comentaba, en la niñez, cuando eres aún más joven, el no tener un control ni que tus padres te incentiven a tener como un uso responsable de los videojuegos, pues sí, hace que lo consumas demasiado, incluso pues sí, llegando a algún tipo como de comportamiento adictivo. Y pues yo pienso que ahí está la palabra clave. Se me hace bien que esta noticia haya salido. Digo, sí le va a pegar al principio como a toda esta industria de los videojuegos que es millonaria. Claro. Y más allá del dinero, pues genera muchas cosas, ¿no? Las competencias, los torneos de beneficencia. Digo, tiene sus cosas buenas, claro. Pero sinceramente yo también pienso que esta noticia es buena, sobre todo para las generaciones que aún no entienden muy bien cómo está esto de los videojuegos, ni qué tanta influencia tienen en sus hijos, porque, por lo que te digo, no les dan el control que se necesita, y yo creo que esta noticia va a incentivar a esto, a un consumo responsable, ok, mira, vamos a tener 2 horas al día, 3 horas al día máximo, y así no la llevamos, como hacer un arreglo, porque pues sí, es un medio de entretenimiento, pero tampoco está bien abusar de eso, y pues que se pueda hacer como una convivencia sana, ¿no? Una relación con el padre y el hijo que pues le permita seguir jugando, pero sí. Pues también sabiendo pues lo que conlleva estar más de las horas recomendadas en esto. Sí. ¿Tú desde qué edad juegas videojuegos? ¿Desde qué edad? Recuerdo como desde los 6, 7 años empecé con mi primera consola y pues ya ahí pues fueron saliendo más consolas y que ahora en la computadora, digo, va evolucionando muy rápido esto de los videojuegos. Sí. Pero sí, desde una edad temprana yo empecé a jugar y te digo, hubo como un pico donde sí jugaba demasiado, como en la edad de 12 a 16, 15 años fue donde sí llegué a jugar mucho tiempo videojuegos. ¿Mucho tiempo es cuánto, por ejemplo? Mucho tiempo puede ser unas 6 horas al día, horas, sí, sobre todo en las noches cuando pues ya terminas tus actividades, que pues sí, en vez de, no sé, estar dormir o estar un rato en el celular, pues te pones a jugar y ahí se te va el tiempo muy rápido.
Y pues sí, no, ya siendo como un joven no controlas mucho pues el tiempo que se te pasa. ¿E identificas algunas consecuencias que te traía el jugar tanto tiempo videojuegos? Sí, claro, cuando ya agarras como esta rutina de ok, pues voy a seguir jugando, pues te pierdes de cosas, ¿no? Tal vez prefieres quedarte en la casa a jugar, a, no sé, asistir a una reunión, o pues así empieza poquito a poco, y sí llega un punto donde hasta tú mismo dices, ay, ni he salido, ni he visto así a veces a gente con la que me gustaría estar, pero pues a veces sí te limita un poco el ser inmaduro y el no tener como esta capacidad de decir, ok, creo que no debería jugar tanto. ¿En qué momento tú descubriste esta cuestión de decir, bueno, es momento de restringir un poco? Pues cuando fui creciendo, pues más responsabilidades se fueron pues dando en mi vida, y pues ya cuando vas escalando en la escolaridad, pues la preparatoria, la universidad, pues ya se te juntan más cosas, y pues ya no puedes hacer un equilibrio entre jugar, tener tu vida social, que es extremadamente importante durante esa etapa, y pues tus responsabilidades simplemente no te lo permite, así que pues tú tienes que pues bajarle y hacer el balance para pues que todo fluya. ¿Y tienes amigos, conocidos con los que jugabas que siguieron, pues? O sea, que no pararon, o que a la fecha siguen con esta dinámica de usar los videojuegos por mucho tiempo. Sí, sí, claro, como en cualquier cosa, pues hay gente que sí se llega como a involucrar mucho. En mi caso, pues la mayoría de mis amigos y con la gente con la que jugaba pasó por lo mismo que yo. Uh-huh. Como que una vez que ya empezó a tener más responsabilidades y se dio cuenta que pues sí, es lindo, el entretenimiento es bueno, pero pues tiene que haber como una pausa, ¿no? De, ok, ya tengo que hacer más cosas, ya no puedo estar jugando 6 horas al día, pues vamos a parar. Pero sí, no, en mi caso no me tocó conocer a alguien que sí lo llegara como a afectar a un punto que ahorita lo esté viviendo todavía. Perfecto, estamos hablando con Enrique Soto, estudiante de la carrera de comunicación, con Vero Pérez, doctora en psicología clínica aquí en la Universidad Iberoamericana, es académica. Me llama la atención algo que menciona ahorita Enrique, que es algo muy cierto, que es el tema de cómo ya hay torneos de videojuegos, ¿no? Y hay jóvenes de 14, 15 años que ya son millonarios a causa de los videojuegos, ¿no? Entonces, en este sentido, como aparte de la adicción que puede surgir normal por el uso de videojuegos, también como esta ambición de que el chico de 12, 13, 14, 15 años diga, pues voy a seguir jugando porque quiero ganar un torneo y hacerme millonario. O sea, ¿cómo enfrentar desde el seno familiar, social, esto, Vero? Fíjate que Enrique tenía mucha razón. Creo que aquí la función de los papás es fundamental en la autorregulación de estos comportamientos. La tecnología no es mala, ¿no? Obviamente, ni el uso del internet, ni el uso de los videojuegos en sí mismo. Sí, como decimos aquí en nuestra universidad, es el tanto cuanto utilices esas cosas para tu beneficio o te perjudique, ¿no? En algún momento. Entonces aquí la pieza fundamental son los padres, porque como son menores de edad, desde la disciplina, desde la psicología, desde la neurología, decimos, pues no tienen el desarrollo madurativo en su cerebro para ellos poder autorregular sus comportamientos, ¿verdad? De entrada, el cerebro acaba de madurar hasta los 25 años, entonces, sí, pues ellos no tienen esa capacidad de autorregularse. Los papás no pueden dejar como soltar esa responsabilidad o esa función, ¿sí? Y entonces el poder acompañar a los hijos en poder tener horarios establecidos para poder acceder a los videojuegos, yo creo que es la mejor manera en cómo se pudiera prevenir. Uh-huh. Ahora, lo cierto también es que en muchas familias pues ven más bien en estas posibilidades pues una manera de mejorar la economía familiar, y entonces nos topamos también en redes sociales, que no son videojuegos, pues ya papás que alientan a sus hijos para que pues ganen dinero, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando pues ya de otro problema, ¿no? Pero en relacionado a los videojuegos es para mejorar el adecuado uso de este tipo de esparcimiento, de este tipo de actividad lúdica, pues los papás tienen que colaborar muchísimo en que el niño o la niña o el adolescente tenga un tiempo establecido, ¿verdad? Por ejemplo,
Se habla en redes sociales que se recomienda cierta edad para que los niños o jóvenes empiecen a usarlas. En el caso de los videojuegos, ¿tú recomendarías alguna edad de inicio? Porque vemos ya niños a los 6 años con tablets que las manejan impresionante. Es que fíjate que también es cierto, o sea, el uso del dispositivo también trae muchos beneficios. Claro. Sí, o sea, el niño puede concentrarse mejor, el niño puede desarrollar otras funciones cognitivas, estimularlas, o sea, son niños que ya traen esta habilidad ojo-mano mucho más desarrollada que nosotros. Yo recuerdo cuando la primera vez agarré un mouse, pues se me iba el cursor, ¿no? En Claro. aquellas épocas cuando, y ahora los niños de 1 o 2 años, impresionante cómo utilizan ya el dispositivo. O sea, no es del todo malo el que el niño o la niña tenga un acceso al dispositivo. Lo importante es el monitoreo que papá, mamá dé a ese uso. Porque también es cierto, a lo mejor lo dejo media hora, pero no superviso qué está viendo, no superviso a qué está jugando. Sí. Y entonces el contenido, ya no nada más es el tiempo, sino el contenido del videojuego, pues pueda estar estimulando otro tipo de comportamientos en el menor. Claro. Entonces, sí es monitorear el tiempo, pero estar pendiente de qué se está jugando, cómo se está jugando. Entonces, no habría, pues a lo mejor una edad recomendada, porque si tú te fijas hasta los jueguitos más pequeños, de los niños bebés, de los infantes, pues tienen el mismo mecanismo, funcionan a través de la luz, sonido y movimiento, que es el mismo factor que tienen los dispositivos electrónicos. Sí. Entonces, sirven para captar la atención, estimulan las funciones y está probado por el desarrollo humano que es necesario para que el niño pues se desarrolle. Pero entramos a este punto, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a permitir el uso del juguetito, del dispositivo? Tanto tiempo y monitorear el contenido. Tú, por ejemplo, Enrique, actualmente, ¿cuánto tiempo le dedicas al juego, al uso, a los videojuegos? Sí, claro. Por ejemplo, al día ya casi no me da tiempo a jugar. Cuando más pues puedo jugar son los fines de semana, sobre todo pues no sé, un tiempo libre antes de salir en la noche, pero si tuviera que hacer pues un promedio serían como 6 horas a la semana, sobre todo los fines de semana, cuando hay más tiempo, ya cuando se acaban las responsabilidades, ya pues hago tareas, proyectos, lo que tenga que hacer y tengo un tiempo libre, pues sí me gusta aprovecharlo para entretenerme y pues para convivir con amigos. ¿Cuáles son los que juegas? Sobre todo al que he jugado pues últimamente es al League of Legends, así se llama el juego, pero sí, más allá de eso, quizá algún juego que son como de historia, no tanto como multijugador, sino pues que tú controlas a un personaje principal y vives pues la historia del personaje. El último que jugué se llama Red Dead Redemption 2. Okay. Y pues nada, te digo, es encontrar ahí un juego que te guste y pues jugar, pero sí, ya no tengo el tiempo como antes. Sí. ¿Tú identificas también tú, Vero, en tus pacientes algún videojuego que sea más adictivo? Pues ahorita lo que yo escucho en los niños y adolescentes es el Roblox y anteriormente el Fortnite, era el que estaba como más en boga, ¿verdad? Pero, pues cierto, esta cuestión de las comunidades en línea es muy atractiva luego también, sobre todo para a lo mejor aquellos chicos que no han podido desarrollar estas habilidades sociales en el mundo real, se refugian en el mundo virtual, en donde pueden ellos sentir menos a lo mejor vergüenza o sentirse un poco más libres para poder interactuar, porque tienen un personaje y no se muestran realmente como ellos son. Pueden manipular un poco la realidad virtual. Pero sí, serían estos dos últimos. ¿Tú identificas alguno también estos, Enrique? Pues sí, los que comentaba, más que nada pues son como los juegos. Yo he notado que los juegos como que llegan a tener más engage con los jóvenes y los niños, pues son aquellos que tal vez no requieren una computadora muy potente para jugar, o una consola muy cara. O sea, como lo que puede hacer que más personas jueguen son los juegos como muy populares. Sobre todo, pues como comentaba, los de tablet, los de celular también son muy
frecuentados por los jóvenes, al menos yo lo he notado aquí en Latinoamérica. Pero sí, te digo, también eso que comentaba, Roblox, Fortnite, Minecraft también ha sido muy utilizado por niños, jóvenes y adultos. Digo, también hay gente adulta que los juega. Pero pues con esta decisión de la Organización Mundial de la Salud de encasillar, ¿no? De catalogar pues a los videojuegos como una adicción y como una enfermedad mental, pues a partir de ahora se tendrán que tomar, quizás ya se hacía, ¿no? Pero ahora pues más acciones en conjunto, pues precisamente para tratar de prevenir y tratar el tema de forma profesional. ¿Qué tanto nacionalmente, qué tanto localmente hay este interés, teniendo en cuenta un contexto donde hay otras adicciones que también están rebasando, ¿no? Hay problemas muy fuertes del cristal, el consumo de los jóvenes hoy en día, el alcohol, el tabaco, o sea, las adicciones que ya conocemos que siguen siendo presentes y ahora se le suma esta otra, ¿no? ¿Cómo enfrentar, pues? Fíjate que considero que, digo, nacionalmente, localmente, pues contamos con los centros propios de las adicciones y que seguramente no están todavía preparados tampoco para atender este tipo de problemáticas. Considero que también en la práctica privada pues nos va resultando un tema muy novedoso, que tendremos que empezar a gestionar formas de líneas de tratamiento, obviamente, pero creo que lo primero es que la sociedad vaya como asimilando esta situación, porque realmente la tecnología para muchos padres de familia es pues entretener al niño en lo que yo trabajo, que se entretenga el niño en lo que yo hago mis pendientes, y entonces los padres también reciben esta ganancia secundaria, le llamamos nosotros, sí, de que el otro pues esté enganchado en esa actividad. De que el videojuego se convierta en la niñera, sí, ¿no? Y haz de cuenta, muchas mamás te lo dicen, yo prefiero que esté en el dispositivo, en la tablet, a que ande en la calle, que no lo veo y que hay muchos peligros y que hay esto y que hay lo otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero también dentro de la realidad virtual hay muchos peligros. Uh-huh. Eso es una realidad, los anuncios que meten en estos juegos, las personas que te pueden contactar, porque a través de estas redes te vinculas en estas comunidades de jugadores, pues no sabes quién está del otro lado. O sea, creo que el primer paso es que la sociedad comprendamos también los niveles de riesgo que están en el mundo virtual, sí, para que puedan también empezar a moderar estos patrones de uso. Yo creo que ahí estará la clave. Sí. ¿Sí? No lo van a dejar de hacer los niños, y claro, no es que esté mal, sino nada más moderar su tiempo de exposición. Perfecto. Pues prácticamente se nos acaba el tiempo, pero no sin antes hacerles una última pregunta a los dos. A ti, Vero, pues qué recomendaciones, qué síntomas podrían ser como muy ubicables, ¿no? Que sirvan para la familia, y también conocer como los efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Como también para reflexionar sobre esta adicción, y una conclusión final. Bueno, pues lo primero a lo mejor que tendríamos que identificar es que haya un cambio en el comportamiento del menor, ¿sí? Es decir, que deje de hacer las cosas que antes disfrutaba hacer por estar jugando. Ahora el videojuego. Le gustaba antes ir a nadar, ya no va a nadar. Le gustaba antes hacer cierta actividad o de ciertas compañías, amigos, etcétera, y ya no lo hace. Cada vez está más aislado, cada vez está más en un comportamiento más introvertido. Pues ya eso es de llamarnos la atención. El cambio en la respuesta afectiva, ¿sí? Se vuelven niños más intolerantes y se vuelven niños más enojones o irritables. Sí, pues no es una respuesta afectiva, pues que se espera como de común denominador en los menores, a menos que haya una situación que lo amerite, ¿no? Y también, sobre todo, hay que evaluar el patrón de sueño. Yo creo que los papás a veces pierden de vista este factor, y yo creo que es uno de los elementos que puede determinar si la conducta está siendo ya adictiva. O sea, el niño ya no completa sus horas de sueño propias que necesita para crecer, para que el cuerpo se repare, para hacer sus demás actividades, ¿no? Entonces hay niños que en la madrugada están jugando y los papás ni siquiera se dan cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que
podemos recomendar a los papás es, bueno, estar observando cambios de patrón de comportamiento, cambios de patrón en la respuesta afectiva y cambios en hábitos de sueño, de alimentación, puede ser. Y también cómo poder contrarrestar esto, pues hablar con ellos, hablar, explicarles y tratar de que ellos vayan entendiendo la importancia de que diversifique sus actividades. Y otro factor importante es que finalmente los padres pues son los responsables de esos menores, entonces que ejecuten su autoridad como papás, es decir, se desconecta el internet, ya no hay internet, sí, o se te recoge el dispositivo, o son tal hora, ya habíamos acordado, y entonces pues actuar en consecuencia, ¿no? Como el rol lo amerita. Muchas veces los papás no lo hacen porque les da culpa, porque muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, como conclusión, yo podría decir que los videojuegos llegaron para quedarse, es parte de la actividad lúdica ahora de los niños, no es algo malo en sí mismo, tiene cosas muy beneficiosas, estimula funciones superiores del ser humano que otros niños no desarrollamos porque no nos tocó esa realidad. Es una realidad que así les toca ahora a los menores y así les tocó y está bien. Nada más es el uso, el tanto cuanto usar las cosas para el beneficio del menor, haciendo responsable a los padres de familia de la autorregulación, del patrón de uso de estos videojuegos. Sí. Enrique, una conclusión, una reflexión final tú como usuario de videojuegos. Sí, claro. Yo comparto mucho lo que menciona acerca de que esto es como una invitación, un llamado a los padres de familia, porque pues los que ya llevamos mucho tiempo consumiendo los videojuegos, pues sabíamos, ¿no?, que esto en un futuro podría llegar a ser un problema y pues ahorita las consecuencias se están dando y yo creo que es eso, que las generaciones pasadas no conocían mucho sobre los videojuegos o tenían una noción muy diferente a lo que son hoy en día y pienso que esto va a ayudar como a las futuras generaciones a entender mejor esto y sobre todo darle un consumo responsable a los videojuegos que como comentaba tienen sus cosas muy buenas, como tú comentabas también hay competencias, hay gente que puede llegar a vivir de esto. Digo, aquí en Latinoamérica aún no está tan profesionalizado como en otros lugares como en Europa o en Asia, pero bueno, digo, eventualmente va a seguir evolucionando y eso, pues una invitación a que cualquier joven o niño que tenga algún tipo de problema con los videojuegos, pues que se anime a pedir ayuda, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Como que esto no me permite pues vivir mi vida social de manera normal, me pone barreras a la hora de hacer algo, pues hay que hablarlo y pues controlarlo y tener un equilibrio como todo, ¿no? Perfecto, pues les agradezco muchísimo a los dos. Vero Pérez, muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique Soto. No. Gracias también a Beto Rubio en la producción y en los controles. Yo soy Paco Rodríguez, esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.